el sistema de la deuda pública externa e interna es un sistema muy poderoso de dominación del capital sobre los pueblos. Los pueblos de los países endeudados del sur son sometidos a políticas dictadas por los acreedores, sean el FMI, el Banco Mundial, o la banca privada internacional, los mercados financieros, los acreedores bilaterales, que pueden ser España, Gran Bretaña, Estados Unidos, dictan condiciones a los países deudores y subordinan sus políticas a los intereses de las empresas transnacionales. En noviembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa suspendió el pago de 3.200 millones de dólares de deuda comercial, bonos de la deuda pública externa. Eso ha creado un movimiento de protestación al nivel de la comunidad financiera internacional. Hubo editoriales de diarios como Financial Times, Wall Street Journal, diciendo que el caos iba a resultar de esa decisión de suspensión de pago, que además Ecuador tenía reservas internacionales, no estaba en una situación de insolvabilidad y que era escandaloso de basar una política de no pago de la deuda sobre argumentos jurídicos, sobre el supuesto carácter fraudulento o odioso de la deuda. Pero al final, gracias a esa decisión unilateral, soberana, fundada en el derecho internacional, Ecuador logró obligar los tenedores de bonos a cambiar sus bonos contra una indemnización parcial. Se fundó el Banco del Sur en diciembre de 2007, es que se firmó el acta fundacional entre 7 gobiernos: Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Pero el Banco del Sur todavía no funciona. Tengo dudas sobre la voluntad real de implementar un proyecto coherente, alternativo al proyecto del Banco Mundial y del FMI. Varios gobiernos que apoyan el Banco del Sur, me refiero al gobierno de Lula en Brasil, al gobierno de Cristina Fernández en Argentina, al gobierno de Tabaré Vázquez y dentro de poco de Mujica en Uruguay, están favorables a un Banco del Sur para financiar proyectos que no son muy diferentes de los proyectos que financia la banca internacional y el Banco Mundial y el FMI. Los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay no pelean de manera suficientemente activa para defender un proyecto alternativo, que sería para mí un Banco del Sur para financiar interconexión ferroviaria en lugar de autopistas, grandes infraestructuras a nivel de fluvial y marítimo. Un Banco del Sur para financiar una política de soberanía alimentaria y de reforma agraria. Un Banco del Sur para financiar el desarrollo de la industria farmacéutica pública para producir medicamentos genéricos para abastecer a la gente de manera gratuita con medicamentos de alta calidad. Un Banco del Sur para financiar una Universidad del Sur y políticas de alfabetización. Un Banco del Sur para financiar proyectos de comunidades indígenas. Un Banco del Sur para financiar un plan de renovación, construcción de vivienda para acabar con las favelas y ranchos de América Latina.
Entonces, no un Banco del Sur para financiar proyectos de empresas privadas no respetuosas del medio ambiente. Mercosur es un mercado tipo el mercado común europeo antes de la Unión Europea, y en el cual las empresas privadas dominan y la lógica mercantilista domina. Entonces, hay algo incoherente entre estar a la vez en el Mercosur y estar en el ALBA. Estamos enfrentando la crisis la más fuerte del sistema capitalista en 80 años. No es solamente una crisis financiera y económica. Cuando Marx analizaba las crisis, eran crisis financieras, económicas y comerciales. Tenemos una crisis financiera, económica, comercial, alimentaria, climática y situación de guerra. A pesar de tener una crisis de muy grande magnitud, la respuesta social todavía se hace esperar. En países como España y el resto de Europa Occidental y América del Norte, es que el movimiento sindical, las direcciones sindicales, que son direcciones en general burocráticas, temen organizar un plan de movilización contra la crisis, porque saben que la dinámica sería una dinámica de enfrentamiento. La clase capitalista no está dispuesta a hacer concesiones, quiere pasar la factura del rescate bancario al pueblo, a los trabajadores. La gente tiene un sentimiento de temor, decir, si entro en la acción, quizás voy a perder mi trabajo porque hay mucho paro, etc. Es absolutamente necesario organizar grandes movilizaciones sociales, fortalecer los sectores radicales en los movimientos sindical y otros movimientos sociales, tratar de organizar los parados, tratar de organizar todos los sectores, los más explotados, los sin papeles, los sin domicilio fijo, apoyar las acciones de desobediencia civil, pero tratar de acumular fuerzas para lanzar un gran movimiento social. Si no hay gran movimiento social, la perspectiva es bastante preocupante porque esa crisis va a durar años. Vamos a tener algún elemento de repunte económico en el 2010, pero la crisis no es para nada terminada.